Financiera Hondureña, comprometidos con el desarrollo. Encuéntranos en Interplaza Boulevard Francisco Morazán y en Maullín y Plaza Carretera CA5. Contáctanos al 9859-0740. Cuida tu cuerpo, es el único lugar que tienes para vivir. C. Ábregos Gym. La frase persecución política no es nueva en Honduras, pero después del golpe de Estado se ha escuchado más. Persecución que ha existido en contra de periodistas, luchadores sociales, dirigentes magisteriales, defensores de los derechos humanos y hasta en contra de los defensores del medio ambiente. Y es evidente la complicidad que tienen algunos órganos del Estado, que al final son los mismos que persiguen, torturan, secuestran y hasta desaparecen personas en nuestro país. Honduras atraviesa nuevamente por una grave crisis de polarización social agudizada por la clase política que a criterio de expertos han sido incapaces de resolver los conflictos que ellos mismos han provocado, socavando los verdaderos intereses de la ciudadanía que clama por justicia, nuevos puestos de trabajo, acceso a la salud, el combate a la violencia y la corrupción, que es el principal detonante que agrava los múltiples flagelos a los que el país se enfrenta. Por un lado, el bloque de oposición ciudadana, liderado por políticos del Partido Nacional y al que se le han sumado fuerzas políticas del Partido Salvador de Honduras y Partido Liberal, expresan que el actual clima de gobierno está rodeado de una profunda ilegalidad, pues hace 2 semanas se nombró una junta permanente en el Poder Legislativo que a su juicio es ilegal y arbitraria, pues en menos de 15 días se nombraron interinamente al fiscal general y fiscal general adjunto que en menos de lo que canta un gallo, emitieron varios requerimientos fiscales y órdenes de captura contra exfuncionarios del gobierno de Juan Orlando Hernández, acusados de cometer graves actos de corrupción que dejaron como resultado un monumental saqueo al erario público. Las últimas decisiones que han tomado desde el Ministerio Público, lo único que han hecho es quitar a las personas de la ATIC y de la otra organización que tenían condenados a diputados del Partido Libre, al igual que se hizo quitando el asunto de metiendo la amnistía el año pasado para dejar libres a un montón de patanes y delincuentes. Pero por otro lado, el oficialismo argumenta actuar en base a ley y eso les ha permitido accionar frente a la parálisis legislativa que conllevó a una polarización nunca antes vista en el país. Situación que también ha ocasionado múltiples reacciones de actores internacionales como la Embajada de los Estados Unidos en Honduras, que no comparte lo que actualmente sucede, pues la ha calificado de grave y pidió a las fuerzas políticas poder ponerle fin a dicha crisis. Reacciones que para el oficialismo no es más que injerencia en asuntos internos. Ni la señora Laura Dogu es gobernadora de este país, ni nosotros somos colonia de Estados Unidos. Nosotros somos amigos de Estados Unidos, pero los amigos se tratan con respeto. Los amigos se tratan en igualdad de condiciones.
por muy pequeño que sea nuestro territorio. Un informe oficial reveló que en 12 años el Partido Nacional desvió más de 168.000 millones de lempiras que fueron utilizados para distintas actividades ilegales. El presupuesto de la caja de la tesorería del país fue usado para múltiples actos de corrupción, provocando un incremento de la pobreza en un 17% y 450% de la deuda pública. Entre los fideicomisos suscritos por el gobierno anterior hay 11 proyectos adjudicados por medio de alianzas público-privadas que conllevan concesiones por más de 30 años. Entre estos fideicomisos están el de la empresa de energía Honduras y el del aeropuerto de Palmerola. Esto deja como evidencia que los proyectos de las APP son una de las máximas fuentes de corrupción. Para hacer posible el aeropuerto de Palmerola, se tramitaron exoneraciones por 16 millones de dólares y asimismo se encuentran en proceso de investigación 14 franquicias por más de 70 millones de lempiras. El tema de esta noche es la persecución política, entre comillas. En Honduras no hay justicia y es muy difícil que haya. Mientras exista un régimen fortaleciendo la impunidad y protegiendo a criminales en contra de la población, la democracia y los derechos humanos, exigir salud, educación, seguridad, democracia, libertad en un pueblo no es motivo para ser perseguido o para ser reprimido y hasta desaparecer. Lastimosamente en nuestro país, como ya es costumbre, se ve tan mal a nivel internacional con los shows que forman los circos o el circo que forman la clase política de nuestro país. Y esta semana no ha sido la excepción. Pero para analizar y profundizar el tema le doy la bienvenida a la invitada de esta noche, a la abogada Tania Vázquez. Abogada, un placer de tenerla acá. ¿Cómo ha estado? Buenas noches, muy bien, gracias. Gracias por la invitación. ¿Qué piensa de los circos que se arman en nuestro país? La clase política, que son los principales autores de estos shows que arman, para que todo mundo nos vea como un país donde no se respetan las leyes, no se respeta la Constitución. Bueno, básicamente a criterio personal considero que es insólito lo que está sucediendo en el Congreso Nacional, donde se supone que debería de ser el ente más ordenado del país, o uno de los más ordenados, y es el peor, ¿no? Considero que no me atrevería a compararlo ni siquiera con un circo, porque el ambiente de un circo es totalmente diferente. Organizado. ¿Verdad? Totalmente diferente. Entonces, sí creo de que es vergonzoso lo que está aconteciendo actualmente en el Congreso Nacional. Ok, abogada, el tema de esta noche es la persecución política. Últimamente, en los últimos días hemos escuchado mucho esa frase, persecución política. Okay, a mí me gustaría que usted me ilustrara o ilustrara a cada uno de los televidentes que está en casa qué es una persecución política. Bueno, conocemos como persecución política, básicamente actualmente está liderando un partido político, que es libre, ¿verdad? Entonces la oposición en este caso sería el Partido Nacional y todos los partidos opositores, y por todo lo que se está dando este desorden que usted mencionaba anteriormente. Entonces, persecución política es básicamente eliminar, no físicamente, pero sí quitar del juego o de la jugada a la oposición. Cosa que no considero que en Honduras se esté dando de esa magnitud. Sí hay ofensas, hay críticas y eso siempre se ha dado, pero persecución política como tal es básicamente eliminar o sacar del juego a el opositor. Ah, ok, perfecto. Abogada, ¿se puede considerar que el nuevo Ministerio Público está gestando una persecución política sobre algunas figuras políticas o no? Actualmente creo que siempre el Ministerio Público hay una línea de investigación previo a que se extienda un requerimiento. Entonces, no considero que sea en sí persecución política. Si este no tiene fundamento, no tendría por qué haber un requerimiento, ¿verdad? Correcto. Entonces, no considero como tal que haya persecución política, pero obviamente la oposición siempre va a tratar de argumentar o fundamentarse, porque anteriormente eran los actuales, la oposición, que era la persecución política para ellos. Correcto. Me explico. Ahora el juego cambió, entonces la oposición, que es ahora el Partido Nacional,
es lo que ellos son los que aparentemente sufren de persecución política. Entonces, es pelea de poder, básicamente, porque si usted ve, cada quien tiene su postura y ninguno de los dos ceden cuando se supone que deberían de conciliar, deberían de conversar y dar prioridad a acuerdos en función o en la finalidad de poner primero los intereses como país, no intereses personales, eso debería ser así, abogada, que son lo que ellos están básicamente en este momento lidera, sus intereses personales antes que los intereses del pueblo. ¿Usted considera, abogada, que casos emblemáticos como por ejemplo el de Berta Cáceres, de Enrique Da Vicente, el capitán Orellana, han sido casos de persecución política en nuestro país o no? El de Orellana considero que podría ser. Podría ser, ¿por qué? Porque en su momento estaba la oposición, ¿verdad? Entonces, y de hecho él ya está, ya al parecer ya salió fuera, ¿verdad? Ya está fuera de... Creo que sí, no estoy muy seguro, pero sí me parece que sí. Considero que sí, creo que sí. Vamos de todas formas a asegurarnos de eso. Entonces quiere decir que la línea de investigación o la argumentación o fundamentos en esta investigación no eran lo suficiente como para llegar a una sentencia. Le menciono los casos emblemáticos como por ejemplo con Ariel de Vicente, que realizó denuncia en contra de un alto funcionario policial desde su medio de comunicación. Lo llevaron a tribunales y lo condenaron. Samuel Trigueros es un luchador social y poeta hondureño. Tuvo que abandonar el país con toda su familia por la persecución política. Al final en nuestro país, el que usted opine o exprese lo que está pasando o ir en contra de lo que el gobierno de turno está haciendo, le hacen una persecución política, ¿o no? Básicamente, Wilmer, se tiene que respetar la Constitución. Eso es y todo, si ¿no? usted cometió un error o cometió actos de corrupción, usted tiene que pagar por ello. Tiene que pagarse, claro. Entonces, sí. no Sin podemos... importar el partido claro, político. entonces no podemos maquillar esto y decir o tergiversar que un acto de corrupción es una persecución política. Se supone que hay una línea de investigación, como lo he mencionado anteriormente, se supone que hay argumentos para esto y que estos, al decir así, estaban engavetados, por decirlo así, y hasta este momento se supone que ya fueron, los requerimientos fiscales salieron. Abogada, mire, aquí en nuestro país todo es posible. Aquí para montarle un 4 los montan de ya. ¿Es posible la creación falsa de un expediente judicial en nuestro país? ¿Usted cree que se puede crear o no? Fíjese que como abogada no me atrevería como tal a aseverar algo así. Yo considero que los jueces son las personas encargadas de dar fe y legalidad y veracidad de cada expediente. Recordemos que a cada uno de ellos son las autoridades que se encargan de eso. Entonces no me atrevería yo en tal aseverar algo en tal magnitud. Considero y creo todavía en la justicia de mi país. Ok, abogada, de haber persecución política, ¿considera usted que se persigue solamente al cómplice y no al actor intelectual? Porque aquí, usted mira la última noticia, han caído gatos nada más. Pero el verdadero, el pez gordo, nunca cae, ¿no? Creo que nunca hay un mal comienzo, Wilmer. Creo que... ¿Cree que es buen comienzo, que es buena señal eso de que han caído por lo menos? Vamos a decir que es mejor que nada, ¿no? Vamos a decir que es mejor que nada y vamos a decir que posteriormente, recordemos que eso apenas comienza, recordemos que hay para todos este conocimiento lo de los hospitales móviles, la sobrevaloración de las mascarillas y todas las investigaciones y lo que se dio en el gobierno anterior. Entonces esto apenas comienza. Considero yo que es un buen comienzo y que esto sigue. Que mire, abogada, bueno, a mí me gustaría, como hondureño, ¿no?, ver que caiga un pez grande. Bueno, que las autoridades de nuestro país se encarguen de enjuiciar. Hemos visto casos del expresidente Juan Orlando, que está en Estados Unidos, va a ser enjuiciado, a su hermano y a otros. Pero, ¿cuándo en nuestro país vamos a ver algo así similar? ¿Cuándo? O sea, últimamente hemos visto en las noticias que cayó fulano de tal, pero son los peces pequeños. Pero lastimosamente, personajes grandes, personajes con poder político, con poder económico, hasta la fecha en nuestro país no lo hemos visto, ¿no? ¿O sí cree usted que Bueno, lo que yo entiendo, Wilmer, es que
si yo tengo a alguien delegado en una institución, yo recibo órdenes, me explico, porque son de dedo, por decirlo así. Pero yo estoy sujeta a lo que mi autoridad o al que me eligió para ese cargo, porque vamos a decirlo así, o sea, ahorita destituyeron a todo lo del gobierno anterior y quienes están ahorita en las instituciones gubernamentales. Están los que por afinidad al partido político están ejerciendo sí, el cargo. Claro. Entonces es bien conflictivo y es bien compleja esa situación. ¿Cuándo iremos a cambiar como país? ¿Cuándo iremos a actuar de acuerdo a la ley? No a los intereses personales, ¿no? Porque en nuestro país las autoridades trabajan en base a lo que les conviene, no a los intereses del pueblo. Los elegimos, salimos a votar para eso, para que al final actúen a favor del pueblo, no a favor de su clase política, o de su grupo político, de su grupo que les ayuda a llegar donde están. Sí. Entonces, lastimosamente, en nuestro país somos así. Y es una aplicación, perdón, Wilmer, de la justicia parcializada. Está un partido afín, persigo a la oposición. Está actualmente el Partido Libre, por decirlo así, a la oposición. Ajá, ¿y los que cometieron delitos de tu partido? ¿Cuándo van a ser? Me explico, entonces es una justicia parcializada. Pero esperemos que esto mejore, esperemos de que las nuevas autoridades cumplan. Actúen como deben de ser. Claro. Bueno, hemos escuchado últimamente muchos requerimientos, que considera que habrá más requerimientos fiscales en contra de los exfuncionarios de la administración anterior, abogada. Bueno, hay varias líneas de investigación de exfuncionarios y confiamos, ¿verdad?, de que el Ministerio Público, con todos los elementos probatorios, que se haga una investigación objetiva y considero que sí van a haber más requerimientos. Deberían, ¿no? ¿Cuántos actos de corrupción han habido en nuestro país que el pueblo es, bueno, son evidentes a la luz del pueblo, ¿no? Todo el mundo es consciente de los grandes actos de corrupción que han cometido la clase política. Y hasta la fecha seguimos esperando justicia, seguimos esperando que se aplique la ley. Y ojalá, como dice el abogado, ojalá que, bueno, si en ese gobierno están haciendo requerimientos en contra de los funcionarios del gobierno anterior, y si en las próximas elecciones este gobierno actual no continúa, ojalá que el siguiente venga y haga los requerimientos en contra de los actos de corrupción que este gobierno vaya a dejar. Porque es la esperanza, al final vamos a estar esperando ese juego de cambio de poderes para que pueda haber justicia en nuestro país. Cosa que no debería ser así. Se debe de enjuiciar sin importar el color político que pertenezca a la persona. O en este caso hablamos de la clase política, de cada uno de los diputados, alcaldes. Entonces debería de haber justicia sin ver tinte político. Abogada, para usted, la elección del nuevo fiscal general y adjunto interino, ¿es legal o no es legal? Bueno. Le hago esa pregunta, abogada, porque si no, entonces, ¿qué pasa con los requerimientos que se han hecho? Básicamente, la elección interina es al margen y se respeta el precepto que establece el artículo 208, numeral 11, de la falta absoluta. Y se hacen en desconocimiento las disposiciones constitucionales, las disposiciones legales de la ley del Ministerio Público y su reglamento, y las disposiciones de la ley orgánica del Poder Legislativo. Básicamente es un nombramiento actuado y por la fuerza y no bajo ningún fundamento constitucional. El artículo 321 de la Constitución de la República da la categoría de nulo a todos aquellos actos que estén al margen de la ley y que la facultad les ha otorgado. O sea, que si se llega a considerar nulo la elección del fiscal general, definitivamente esos requerimientos quedarían. Sí. O sea, básicamente todo lo que ellos actúen en este momento es nulo y va a implicar en su momento responsabilidad civil y penal. Para usted, entonces, eso no es legal, la elección del fiscal general. En base a ley, Wilmer, no es para mí. Es en base a ley fundamentado en la Constitución de la República, no es legal. No es legal. Y todo lo actuado por ellos, en su momento va a tener responsabilidad civil y penal. Ah, ok, perfecto. Bueno, y eso es lo que como
como ciudadanos no entendemos por qué hacer ese show, esa parapeta, si no se está respetando. La semana pasada, abogada, bueno, tuvimos también los invitados, tocamos el tema de la elección del fiscal general. Creo que ambos invitados expresaron de que sí era legal y se basaron en el artículo que usted mencionó. Y ellos dijeron, sí es legal la elección del nuevo fiscal general. Pero si no lo es, entonces al final, ¿qué estamos haciendo? Simplemente un show que al final no nos va a llevar a nada como país. Bueno, pero para decir que es legal o no ilegal tenemos cómo fundamentarlo. Como le repito, en la Constitución de la República, en el artículo 321 de la Constitución de la República, da la categoría de nulo a todos aquellos actos que estén al margen de la ley. Entonces, en su momento tendrán responsabilidad. Abogada, ¿cuándo como país vamos a cambiar y vamos a hacer las cosas de acuerdo a la ley? ¿Cuándo? ¿En qué momento vamos a cambiar? ¿O en qué momento la clase política? Porque al final todos los problemas de país están en manos de la clase política. ¿Cuándo va a ser ese cambio? Yo considero, Wilmer, que no se puede generalizar. Así como hay funcionarios públicos que están involucrados en situaciones no legales o no del todo bien, así hay funcionarios que tratan de hacer su trabajo lo mejor que puedan. No se puede generalizar. Eso es correcto, abogada. La verdad que sí, la verdad que sí. En cualquier órgano del Estado hay personas que van bajo ley, ¿sí? Íntegras. Sí. Pero lastimosamente, abogada, la mayoría son escorias de la sociedad que no nos trae ningún beneficio como país. Sí, pero la ley es ley. Sí. La ley es ley. Y en cualquier momento o circunstancia, si usted ve, en su momento el Partido Nacional, nadie podía objetar nada, nadie podía decir nada, usted no estaba de acuerdo, no podía manifestarse, no podía decir nada, o sea, era un caos. Eran 12 años, me explico. Fueron 12 años de toda esta situación de inconformidad. Actualmente sigue la inconformidad, pero realmente el pueblo, o nosotros por decirlo así, porque también somos parte del pueblo, queremos ver acciones, porque es muy bonito que un político venga y en una cámara voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. En el momento que andan haciendo política, ellos, sus manifestaciones son de hacer aquellos cambios espectaculares y la gente todavía por una canasta básica o un regalo todavía accede a ciertas situaciones que no debería, porque esto nos perjudica como ciudadanos al futuro. Entonces, yo creo que todavía puede ser que surja un nuevo movimiento que de verdad vele por los intereses del pueblo y que le dé prioridad a la situación actual, porque siendo honestos, la situación del país actualmente es caótica en todo sentido. Seguridad, educación, salud, estamos en un caos como país. Y no puede ser que ya después de 2 años de que la presidenta ya está en sus funciones como presidenta, como autoridad, todavía esté basando su discurso en los 12 años. Sí, los 12 años ya pasaron y pasó todo lo que pasó y fue un caos y fue corrupto y fue todo lo que quiera, pero ¿qué ha hecho ella por hacer el cambio? ¿Qué ha hecho ella? Abogada, ¿o qué va a hacer ya para empezar ya a cambiar la situación del país? Ya habló de 12 años de gobierno nacionalista, 12 años. Tuvimos los peores índices en cualquier aspecto que usted mire. Los actos de corrupción más grandes que jamás se habían visto en nuestro país. ¿Será sensato hablar de un cambio en 2 años en un gobierno nuevo? No. Es que no hay ninguno. O sea, Wilmer, si usted tuvo una vida anterior en la cual, vamos a poner como ejemplo nada más, usted tuvo un trabajo, fue, ¿cómo se llama? Estuvo bajo el cargo estuvo bajo el... Fue súbdito de alguien, por decirlo así, en un cargo. Y en ese periodo estuvo usted haciendo ciertas funciones, pero luego los papeles cambian. Y luego usted pasa a ser el jefe de la empresa. Obviamente,
su representatividad va a ser diferente. Usted o sea, va a ser diferente sus actuaciones, va a ser diferente. No quiero como responsabilizar directamente porque no se trata de eso, pero se trata de que tiene que haber acciones ya. Imagínese lo que está pasando la gente en la costa norte. Sí, inundaciones. Me explico. O sea, ¿qué se hace por esta gente? Bueno, es un caso, hablando de inundaciones, abogada, es un problema que se da todos los años y no solo en la costa norte. Gracias a Dios en Ciguatepeque, por lo menos este año hemos estado un poquito mejor que el año pasado en cuestiones de inundación. Vale la pena mencionar que el alcalde hizo una muy buena gestión con los ríos, la verdad, porque si no... Creo que sigue diciendo. Considero que sí, porque fue con anterioridad. Abogada, al final no es... Bueno, hasta la fecha no hemos tenido lluvias fuertes como las tuvimos en años anteriores. Tal vez por eso no hemos... Sí, pero anteriormente llovía, Wilmer, y en la primera que había, ya, por ejemplo, los barrios cercanos al río ya estaban inundados. Bueno, sí. Bueno, hay que darle gracias entonces y al final, ojalá que se sigan solucionando los problemas que hay en Ciguatepeque. No tengo ninguna afinidad política. Sí, no, yo sé. Y ojalá que en todo nuestro país se puedan ir solucionando los problemas. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa comercial y continuamos con más de Foro ATV. Financiera Hondureña es tu mejor aliada al momento de otorgarte préstamos prendarios o hipotecarios. Somos una institución financiera sólida y comprometida con el desarrollo de Honduras. Visítanos en Barrio San Miguel o llámanos al 2773-0019. Aquí obtienes una aprobación inmediata. Financiera Hondureña, comprometidos con el desarrollo. Sabor y tradición está en la Casita de los Chicharrones, que tiene para ti los mejores platillos que te encantarán. Puedes disfrutar de nuestros inigualables nacatamales acompañados de un delicioso café de palo todos los días, además de nuestros tradicionales platillos como costilla en salsa barbacoa, carne asada, chicharrones y mucho más. Visítanos en nuestros 3 establecimientos en el Desvío a La Esperanza, contiguo a Yantilandia, Barrio Abajo y en La Esperanza en Tibucá. La Casita de los Chicharrones, sabor y tradición. Encuéntranos en Interplaza Boulevard Francisco Morazán y en Maulini Plaza Carretera CA5. Contáctanos al 9859-0740. Cuida tu cuerpo, es el único lugar que tienes para vivir. C. Ábregos Gym.
continuar con Foro ATV. El tema de esta noche es la persecución política. Yo diría persecución del delito. Porque al final lo que se busca es perseguir cada delito que ha cometido el supuesto requerido, ¿no? Entonces, las personas afectadas en este momento le llaman persecución política. Pero al pueblo hay que educarlo y hay que llevarle la verdadera información. Y lo que se está haciendo es una persecución del delito. Todo delincuente, todo corrupto, todo narcotraficante, todo lavador de activos tiene que ser juzgado. Y se amparan en esa frase de frase política, cosa que no es cierto. Tienen que pagar. O sea, pisotearon la Constitución, pisotearon la dignidad del pueblo, pisotearon a toda persona humilde que vive en los campos, en la ciudad. Hicieron y deshicieron con las leyes de nuestro país. ¿Cómo van a venir a decir hoy en día que están siendo perseguidos? Eso es mentira. Si usted es un delincuente, usted tiene que pagar tarde o temprano. Y si está en manos del actual gobierno, pues que lo haga. Y que el siguiente haga lo mismo con el actual. Ya es tiempo que en nuestro país no se vea color político. O sea, ya da vergüenza cómo nuestro país a nivel internacional, siendo un país rico, un país que tiene tantos recursos para poder sobresalir en el área, no lo haga porque la clase política se ha encargado de saquear todos los bienes del Estado. Esta noche el tema es la supuesta persecución política y nos acompaña la abogada Tania Vázquez. Abogada Tania, ¿será la llamada persecución política una excusa de nuestros flamantes políticos de nuestro país para evadir sus responsabilidades? Considero que si han cometido un acto de corrupción no pueden evadir la justicia porque hay una investigación sobre ellos. Entonces no pueden ellos asumir que es persecución política si verdaderamente han cometido un acto de corrupción o errores que tienen que pagar por ello. Abogada, o sea, ¿usted cree que es válido que las personas que ayer fueron las personas encargadas de muchos actos de corrupción hoy estén amparándose con esa frase de nos están persiguiendo, estamos siendo motivos de persecución política, sabiendo que ante la ley del hombre o a la vista del pueblo han cometido muchos actos de corrupción? Ahí estamos los hospitales móviles, el saqueo del seguro social, el trans, la caja chica de la primera dama, tantas cosas. ¿Se cree que es justo eso o no? Como político, pues justo obviamente no, Wilmer, porque creo que el que paga todas las consecuencias de los actos cometidos de corrupción, quien paga al final es el pueblo, por todas las consecuencias. Somos los afectados, ¿no? Claro. Entonces considero que no, pero en algo tienen que argumentar sus actos de corrupción. Y la frase ahorita épica para ellos, o la frase denominador común para ellos ahorita es persecución política. Cosa que no es mitad, no es verdad. Considero que nadie te va a acusar de algo sin tener cómo fundamentarlo, cómo justificarlo, porque puede verse involucrado en un problema legal, ¿verdad? Y lastimosamente, abogada, en nuestro país, cuando ellos cometen esos actos de corrupción, tratan de dejar limpio el camino por donde pasaron, ¿no? Y eso es el problema de nuestro país, que los actos de corrupción son tan difíciles de poder llevarlos a una corte y juzgar a los supuestos actores, ¿no? ¿Por qué? Porque durante los años de gobierno se encargan que cada uno de esos personajes no quede manchado. Pero se pueden escapar de la ley del hombre. Pero la ley de Dios, tarde o temprano, van a ser juzgados. Se pueden burlar del pueblo, se pueden burlar de las leyes, de la Constitución, de lo que sea. Pero de la ley de Dios no se van a salvar. Y tarde o temprano tienen que pagarlo. Entonces, uno es consciente de todos los actos que comete día a día. Y si usted es un delincuente o un corrupto, sométase a las leyes, porque cometió un acto de corrupción, algo en contra de la ley. No siga siendo sinvergüenza, no siga siendo descarado y no se ampare ante
esta herramienta llamada persecución política, porque todo el mundo sabe en nuestro país quién es corrupto, y en la clase política es lo que más abunda. Entonces, ¿por qué seguir luchando en querer cubrir esos actos de corrupción que cometieron fueron autoridades? ¿Por qué? Si al final, tarde o temprano, todo el dinero que se embolsó, todo el dinero que tomó, que no era suyo, no lo va a poder disfrutar, porque o se hunde en una cárcel, o tarde o temprano le tiene que dar cuentas al divino creador. Abogada Tania, ¿cuándo caemos en persecución política? ¿Cuándo usted siente que está siendo perseguido políticamente? No podemos desmeritar que sí, en ciertos casos sí se podría considerar como persecución política. Cuando hay amenazas a muerte para tu familia, por eso es que hay muchas personas que han sido funcionarios públicos y que obviamente no han tenido investigaciones en Honduras o no han tenido requerimientos en Honduras y se ven en la situación de pedir asilo político en otro país, ya sea en Estados Unidos o ya sea en España, en Europa, donde ellos consideren. Entonces, en ese caso sí se considera persecución política. ¿Por qué? Porque no han quebrantado la ley, no han hecho nada, no han cometido ningún acto de corrupción y se han visto coaccionados o se han visto sujetos que su vida peligra, por decirlo así. Eso yo considero, o eso es persecución política. ¿Anteriormente usted ha considerado que han habido actos de persecución política en nuestro país o no? Por ejemplo, es que cuando alguien hace algo en base a ley y la oposición trata de reprimirte, trata de intimidarte, de coaccionarte, sí considero que es persecución política. No tengo casos específicos en sí para poner como ejemplo, pero sí en Honduras sí ha existido persecución política, lo que considero que actualmente no se está dando en ese... Le hago esa pregunta, abogada, porque, por ejemplo, tuvimos casos emblemáticos de la defensora del medio ambiente, Marta Cáceres, que la mataron y al final quedó, bueno, supuestamente hay personas que están involucradas en esto, pero al final hubieron intereses ocultos. También le mencioné a usted lo del capitán Cáceres. Y ella tenía amenazas y ella decidió seguir en esa lucha defendiendo el medio ambiente y todo eso. De hecho, ella estaba en funciones en el momento que la asesinaron. Sí, y han habido muchos casos, abogada, que al final son evidentes que como no son afines al partido que está gobernando, pues son perseguidos. Claro. Mucha gente que ha abandonado el país, abogada, también por lo mismo. Bueno, al final lo que está pasando en nuestro país son acciones de persecución política en contra de aquellas personas que cuestionan las malas acciones del gobierno, o en caso, una persecución de aquella persona que abusa de poder político para cometer actos de corrupción, complicidad, narcotráfico, crimen organizado y formar parte de bandas criminales en el país. Y usan el recurso de persecución política para desvincularse de cualquier acto de corrupción. Por eso hoy en día estamos viendo que las personas que son señaladas o que tienen requerimiento fiscal dicen que los están persiguiendo. Hay que seguir pendiente de esta noticia en nuestro país, a ver en qué termina, a ver si al final se cumple o hacen cumplir la ley o se siguen encubriendo por intereses que nosotros desconocemos. Abogada, existe un ente, que yo antes le mencioné acerca de que si usted consideraba que la elección del fiscal general y también adjunto era legal, pero también sabemos que tenemos un Congreso que está formado y que dicen que también no es legal. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros para entender de que si en el Congreso la Junta Directiva no es legal, si tenemos un Ministerio Público que no es legal, o sea, ¿de qué manera podemos exigirle a la clase política que se pongan de acuerdo, que aprendan a poder
hablar, llegar a un consenso y decir, ok, bueno, vamos a hacer las cosas de una manera correcta. O sea, ¿de qué manera como pueblo podemos exigirle a esa clase política que hagan las cosas de la manera correcta? Porque al final nos están ocasionando un caos, tanto a nivel local como a nivel internacional. Entonces ya no sabemos lo que está bien y lo que no está mal, ya no sabemos si es justo o no es justo. Como país estamos sujetos a todas estas negligencias políticas. Pero no en esa magnitud. Si usted ve ambas partes, la mayoría más, y la oposición o el gobierno actual que está liderando, fundamenta sus actuaciones en la Constitución de la República. Entonces es bien complejo, me explico, explicarle quién tiene la razón cuando la Constitución de la República lo manifiesta. Pero la lucha de poder, si usted ve, no hay disposición de ninguna de las partes. Yo tengo la razón, yo tengo la razón. ¿Me explico? Sí, uno por estar, claro, intereses de cada partido político, ¿verdad? Político, sí. Entonces, es bien difícil como pueblo. Honduras considero yo que está catalogado como un pueblo sumiso. Me explico, que ya explota cuando ya de verdad ya... No hay nada que hacer. Ya está todo hecho. O sea, es como difícil, es bien duro poder decir esto, pero es la verdad. Honduras es un país demasiado sumiso, demasiado sometido. Y esto se ha venido dando desde siempre. O sea, desde siempre. Es una cadena. Es una cadena básicamente de todo lo que está pasando. Y es una lucha de poder y cada quien fundamenta lo que quiere, cada quien dice lo que quiere y ambas partes, si usted dialoga con ambas partes tienen la razón. Entonces, ¿qué exigencia podemos? ¿Y quién? La pregunta es, ¿por qué y quién puso a estos personajes sí, en esta posición? Fuimos nosotros como pueblo. Me explico, la responsabilidad de que ellos estén y que los hayamos elegido es nuestra como país al final del día. Es correcto. Porque nosotros fuimos que los elegimos. Obviamente no esperamos estos shows mediáticos y estos... o sea, es que no se puede ni catalogar. No hay una palabra que defina lo que está sucediendo actualmente, porque yo le decía al empezar con esta entrevista, yo le decía, no puedo compararlo ni siquiera con un circo, porque es un ambiente donde no se dan este tipo de incidentes. Llegar a golpes, imagínate, claro, a golpes. Claro. No hay, o sea, ya no se sabe si lo que hicieron está bien o está mal, porque unos dicen una cosa, otros dicen una cosa. Habló de que somos un país sumiso, abogada, que somos un país sumiso. Yo diría también que por la falta de educación, al final caemos en la ignorancia, ¿no? Y usted mira, ya viene, muy pronto vienen las campañas políticas, muy pronto sí. Vienen las bolsas solidarias, los bonos, las láminas, las bolsas de cemento, sí. Y van a aparecer aquel montón de payasos haciendo ese tipo de show. Entonces, al final, por la falta de educación o por la pobre educación que tenemos en nuestro país, nos sometemos a ese tipo de personajes y somos manipulados como sociedad. ¿Por qué? Porque vale más un bono de 50 lempiras, una bolsa solidaria, una lámina, que el gran daño que al final en el futuro nos ocasiona ese personaje. Sí. Entonces, al final, somos sumisos porque por la poca y pobre educación que tenemos en nuestro país. Por eso usted, padre de familia, haga lo más que pueda porque su hijo se eduque. Así es. Para que no sea como más sumiso a una clase política que no tiene escrúpulos. A ellos no les interesa quién es usted, que usted le haya dado el voto, que usted lo haya apoyado, que usted haya andado peleando en las calles por ellos. Cuando ellos llegan al poder, cambian el chip, resetean el cerebro y se olvidan y lo pisotean a usted, a su familia, a su vecino y a todo el país. Por eso somos sumisos, como dijo la abogada. Que luchemos por educación, luchemos por una mejor educación, luchemos como padres para poder hacer que nuestros hijos no vayan a ser cómplices de este tipo de personajes en nuestro país, porque al final como país estamos sometidos en pobreza, ignorancia
en desigualdad. Así es. Y a nivel internacional somos un país pobre, un país corrupto. Y no merecemos eso, porque somos un país con tantos recursos para poder ser un país mucho mejor. Pero no lo somos por la clase política, lastimosamente así. Abogada, hemos sido testigos que producto de un pacto de impunidad, muchas personas que fueron condenados o fueron encontradas responsables de varios delitos fueron dejadas en libertad. ¿Eso quiere decir que fueron víctimas de una persecución política o no? ¿O al final solamente fue una negociación que hubo? No sé si considerarlo como estrategias políticas, no sé si considerarlo como que las investigaciones de estos casos no tenían, no estaban fundamentadas como para llegar a sentenciarlos. Considero yo que fue eso, porque investigaciones hay muchas, pero si usted no fundamenta, no tiene cómo comprobar lo que usted está manifestando de esta persona, entonces obviamente todo eso queda desestimado en su totalidad. Yo entiendo, abogada, su punto de vista, porque es una conocedora de la ley, ¿no? Pero, ¿quién va a decir que no ante actos de corrupción tan evidentes? Ahí está el caso del trans. Cómo saquearon el seguro social, cómo se aprovecharon de una pandemia. O sea, es evidente también que la lucha de poderes en este tiempo, en el Congreso, hablemos del Congreso, no se han puesto de acuerdo porque este no le quiere dar lo que aquel pide y al final terminan peleando y armando ese tipo de show en el Congreso, ¿no? Entonces, yo entiendo a usted, abogada, pero nosotros como pueblo, al final, tenemos claro, ¿no?, de que si no enjuician o no llegan a una corte, no los condenan, es simplemente porque lastimosamente en nuestro país hay intereses que le afectan a fulano de tal o a mengano. Y, por lo tanto, mejor declarémoslos inocentes. Entonces, ¿cuándo iremos a tener una clase política responsable? Una clase política que en verdad vele por el bienestar del país. ¿Usted cree, abogada, que durante otros 2 años que faltan de gobierno puedan mejorar las cosas en nuestro país? Bueno, lo que se manifiesta, Wilmer, básicamente es que la justicia está parcializada, ¿verdad? Está parcializada según el gobierno, así son las investigaciones y los requerimientos. Entonces, en su caso, sentencias también. Entonces, es bien difícil como profesional del derecho ver todas estas falencias que están pasando actualmente y que vienen pasando desde hace mucho tiempo. Como yo le decía anteriormente, o sea, hay investigaciones de hace mucho tiempo y están engavetadas. Hay requerimientos de hace mucho tiempo, porque ¿cuándo fue que sucedió todo lo que usted menciona? Estos actos de corrupción son años. O sea, ¿hace cuánto pasó la pandemia? Y apenas una semana se dieron los requerimientos. Es insólito, porque en todo este tiempo, si hubieron, ¿cómo se llama? Si hay dinero involucrado, o sea, ¿qué no pudo hacer la persona que está involucrada? ¿Me explico? Entonces, es bastante penoso. Penoso, complicado, difícil. Complejo explicar y dar algo que usted diga, no, si tiene razón, algo racional. Es bien complicado, porque esto sucedió ya 2, 3, 4 años y apenas requerimientos. Y como usted mencionaba, no son las personas los que han liderado esta dispersión de fondos, sino que son las personas básicamente que han estado en los cargos políticos que ellos han impuesto, ¿verdad? Imagine, abogado, lo difícil que es. No tenemos las herramientas, los medios para poder investigar. O sea, ¿de qué manera podemos investigar un delito cometido hace 8, 10 años? ¿Cómo? El Ministerio Público no creo que tenga las herramientas, el equipo para poder empezar a investigar todo lo que pasó. Entonces,
Por eso la clase política aquí, y hablamos de todos los gobiernos, no hablamos solo de liberales, nacionalistas, libres, de todos los que han dirigido el país, cometen actos de corrupción. Y entre compadre ha hablado del siguiente cambio de gobierno, esto y esto pasó y no hay nada que investigar, no hay nada que juzgar. Así funciona lastimosamente en nuestro país. Entonces, por más que señalemos, por más que hablemos, por más que estemos luchando porque haya justicia en nuestro país, mientras no tengamos una clase política con mentalidad diferente, jamás vamos a cambiar como país. La clase política va a seguir enriqueciendo, se va a seguir cometiendo los actos de corrupción descaradamente y como país vamos a seguir hundidos en la pobreza, en la miseria. Entonces, pero no podemos desmeritar que, como le mencionaba anteriormente Wilmer, todavía no se puede generalizar en todo. Yo conozco muchas personas que trabajan en el Ministerio Público que son personas íntegras, que son personas muy capaces y que son personas que no se prestarían a ningún acto de corrupción. Y gracias porque me corrige, abogada. Sí, yo considero que no podemos perder o dejar de tener esperanza, por decirlo así, o fe en que esto puede cambiar y que esos pocos buenos ciudadanos o esos pocos buenos funcionarios pueden hacer un cambio en esas instituciones gubernamentales. Ojalá, es verdad, y le agradezco por la corrección, es verdad. Hay veces que comete el error de generalizar y es cierto, sí. Pero voy a corregir el error. En cualquier partido político hay gente honesta, gente honrada, gente que busca el bienestar del pueblo, que quiere ver a nuestro país con una cara diferente. En cualquier institución del Estado hay personas que llegan a trabajar y quieren que nuestro país salga adelante. Hay operadores de justicia que sí quieren que la ley se imponga. Mi hermano es parte del Ministerio Público, es fiscal en la ciudad de San Pedro Sula y él es una persona intachable, una persona recta, una persona que en verdad quiere un cambio en el país. Y así como él, hay mucha gente que quiere luchar. Así es. Pero, como le mencioné anteriormente, la mayoría son malos. Y por eso es tan difícil ver un cambio. Y como hondureño no pierdo la esperanza de que nuestro país cambie, de que nuestro país muestre una cara diferente, que aparezcan nuevas figuras políticas y vaya siendo los buenos la mayoría y vayamos sacando a los malos. Claro que lo espero. Aquí en nuestra ciudad de Ciguatepeque hay muchas figuras políticas que son buenas o que van a ser buenas autoridades si el día de mañana son elegidos. Hay muchas personas que se merecen estar como alcalde, como regidores, como diputados. Claro que sí. Entonces, abogada, lastimosamente hemos llegado al final del Foro ATV. Estos son temas tan importantes tocarlos en un medio de comunicación. Me gustaría que antes de despedirnos, un mensaje al pueblo. Bueno, básicamente que no dejemos de creer en la justicia, que tengamos esperanzas en esos pocos funcionarios que mencionaba Wilmer anteriormente, que quieren desempeñar y quieren hacer sus labores desempeñar sus labores de la mejor manera posible y que tratemos como seres humanos, como empleados de una empresa, como funcionarios públicos, cualquier cargo que usted desempeñe, hacerlo de la mejor manera para que nuestro país pueda cambiar y tengamos un mejor desempeño en todos los sentidos. Y muchas gracias, Wilmer. Un placer. Buenas noches. ¿No le gustaría ser parte o trabajar para el Estado usted, abogada? No, nunca ni siquiera lo he considerado. ¿Por qué? No soy totalmente apolítica, no tengo afinidad con nada y no me gustaría verme involucrada en nada de eso. Pero al final, así debería ser formado las diferentes entes del gobierno, de gente que no sea parte y para que se aplique la ley, ¿no? Sí, pero la realidad es otra y usted y yo la conocemos. Eso es cierto. Bueno, lastimosamente hemos llegado al final de Foro ATV. En conclusión, la aplicación de la ley debe ser justa y pareja para todos. Si Honduras quiere avanzar en temas de derechos humanos y aplicación de justicia, no debe de existir persecución política, sino
justicia, pero hay que continuar defendiendo nuestros derechos y los derechos de todo nuestro pueblo. Y voy a recordar unas palabras que dijo un diputado, que no ajustarán las cárceles para encerrar a tanto corrupto, porque hay que procesarlos, porque han cometido actos dolosos, y no confundamos lo que es una persecución política con la persecución del delito. Me despido invitándolos para que el día de mañana puedan ver la repetición de Foro ATV a la 1 de la tarde por las diferentes compañías de cable: Tigo, Cable Color, Multicable, Digicable, Cabizar, Señal Abierta y por cualquier red social. Y también los invito para que el próximo sábado nos acompañen en Foro ATV. Fue un placer, que Dios me los bendiga y será hasta el próximo sábado. Buenas noches. Abogada, un placer. Muchísimas gracias.